Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gaby? Bueno, les presento a nuestro invitado. Estamos con Pablo Singerman, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Usted lo conocía, ha estado acá compartiendo el panel con nosotros. Singerman es profesor titular de Economía y Macroeconomía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y de la UB, de la Universidad de Belgrano, y es director del Departamento de Economía del CBC de la UBA. Un gusto, Pablo, que estés acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Pablo, a ver, algo que estábamos hablando antes de empezar el programa. Las exportaciones en Brasil se hundieron 24% en el primer semestre del año. ¿Qué lectura haces vos de este dato? Bueno, a ver, la lectura que tenemos es que obviamente la Argentina, socio comercial del Brasil, principal socio de la República Argentina, en Brasil hay una crisis política que llevó a una crisis económica importante, baja la demanda en Brasil y por supuesto que baja la demanda de productos argentinos también, con lo cual las exportaciones argentinas a nuestro principal socio comercial están bajando. Y esto es preocupante, a mí me preocupa y mucho, yo creo que al gobierno también debería estar preocupándole y mucho, pero esto es lo que veníamos viendo, esto no es una sorpresa. Lo que me preocupa a mí es además la baja del consumo en la República Argentina, no solamente que bajen las exportaciones argentinas al Brasil. Vos decís que sugerís que al gobierno mucho no le importa, no sé si estás sugiriendo eso, pero ¿qué puede hacer el gobierno ante esa baja por la baja de la economía brasileña? Digo, la República Argentina obviamente que tuvo una idea muy clara en los últimos años, que fue apostar por el Mercosur. Sí. La Argentina fortaleció sus lazos con Latinoamérica. Estas son ideas que seguramente en lo que vamos a conversar van a volver a salir estas reflexiones. Cada gobierno que llega con sus ideas políticas, con sus ideas económicas, con sus ideas en lo social. Este gobierno tiene otro tipo de ideas con respecto a las que tenía el gobierno anterior, que era, por el contrario, fortalecer Latinoamérica, fortalecer Mercosur. Este gobierno está intentando abrirse a otros países. Asia Pacífico, fundamentalmente Asia Pacífico. Pero Brasil es un socio Pero estratégico Brasil, para ellos. a eso iba. Brasil es un socio estratégico para cualquier gobierno argentino. Para el gobierno de Macri también. Cuando resucite va a ser magnífico. El problema es cuando a Brasil le baja el consumo, cuando a Brasil le baja la actividad económica, que repercute en nuestro país. Pero no repercute, insisto, solamente porque dejamos de exportar, repercute porque los fabricantes argentinos que tienen saldos exportables que no pudieron colocar en Brasil, se supone que los tienen que colocar en Argentina, se supone que los tenemos que colocar acá en la República Argentina. ¿Qué pasa cuando la demanda argentina disminuye, cuando el consumo interno en la República Argentina, por los motivos que estamos viendo en los últimos 6 meses, está bajando? Y esto es lo que a mí me preocupa. ¿Qué pasa con esos fabricantes? ¿Qué pasa con esas pymes que exportan a Brasil o a otros países que no están demandando? Porque la actividad económica en otras economías también está bajando, en Europa está bajando también. ¿Qué hacemos entonces con nuestro mercado interno que venía fuerte? Y eso venía sosteniendo de alguna manera las ventas de las empresas argentinas que no podían colocar sus productos en Brasil y hoy ya no pueden, ni en el mercado interno porque bajó la demanda, ni a Brasil o a otros mercados porque también bajó la demanda. Bueno, tanto bajó la demanda porque hay un dato sobre recaudación que es una suba interanual del 24%, que significa obviamente una baja en términos reales bastante importante, y el gobierno lo explica en parte por la quita de las retenciones al agro, y vos también agregarías que bajó el consumo. También. Bajó el consumo, y si baja el consumo bajó, y esto es claro, independiente de los números que manejemos oficiales o de consultoras privadas. Esto lo están viendo los locales comerciales, lo están viendo las empresas, lo están viendo las pymes. Esto es independiente de todo el resto de los problemas que aquejan a las pymes. Salió hace unos días una notificación de la Cámara Gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires que cerraron en los últimos meses 400 restaurantes. Sí. Igual yo te podría polemizar sobre eso, porque todos los años cierran 400 restaurantes y abren otros 400. No, pero esta vez no abrió ninguno, ese es el problema. También subieron otras cosas, ¿no? Pero tenemos un problema grave, ¿pero por qué?
Subió la venta de inmuebles, por pero ejemplo. cuando te nombro el tema de los restaurantes, es un tema que es un gasto típico y normal y habitual de las clases medias, y cuando baja el consumo de gastronomía en restaurante, está bajando el consumo, entre otros consumos que tenían las clases medias. Por eso es que a mí me está preocupando. El año pasado, cuando discutimos, que tuvimos acá en el programa, hablamos de algo que en lo personal me preocupa y mucho, que es la calidad de vida de las personas. Y dentro de lo que es la calidad de vida, uno de los componentes es el consumo personal, el consumo mensual que tienen las familias, además de un buen trabajo, un trabajo de calidad. Y dentro del consumo están los bienes culturales, está bienes y servicios. Y hoy las familias argentinas, y esto es preocupante, están teniendo menos dinero disponible para poder consumir, y muchas ya están teniendo muy poco dinero para poder pagar, aunque más no sea, los gastos fijos. ¿Eso por el ajuste? Esto es por el ajuste, ¿Se claramente. podría haber evitado el ajuste? Yo creo que por lo menos se hubiese hecho de otro modo y se hubiesen tocado algunos precios de algunas variables económicas de otra manera. Me parece que, y esto dentro del gobierno también está surgiendo algunas ideas que quizás no las van a hacer públicas por cuestiones políticas, pero hay algunos funcionarios del gobierno con los que uno habla que también están en desacuerdo de cómo se trabajó el tema de las tarifas, el aumento desproporcionado. Después, obviamente, que hay justificativos en términos de prensa de que era inevitable y se instala la idea de que era inevitable, ¿viste la inevitabilidad? Y yo no sé cuán inevitable era, por lo menos en esta magnitud sí creo que era inevitable. El ministro de Economía actual, al que lo considero y creo que tiene buenas intenciones, se las está viendo en figuritas no solamente por el aumento de los servicios, sino por el aumento de las tasas de interés. Él quiere reactivar la economía y tiene un presidente del Banco Central que aumenta las tasas de interés a niveles donde la gente que tiene algún manguito que le sobra lo coloca en tasas. Está bajando muy poquito, una tasa de un 30%. Estamos hablando que ningún país puede pensar seriamente que un empresario, que una pyme puede intentar tomar un crédito al 30%, al 38%, al 35%, al 34%. Es exorbitante. Estuve por cuestiones profesionales en Perú, en Asunción, en Chile, tienen tasas del 3, del 4, del 5%. ¿Pero la inflación cuánto es en Perú? 4%, 3%. Pero, claro, pero por Pablo, eso, acá con un 40 y pico de inflación anual, pero con un nivel de tasas de interés, es inviable que, insisto, un empresario pueda tomar un crédito para poder aumentar su producción. Si eso le sumás que el consumidor va a elegir al que tiene saldos mensuales, al que tiene algún disponible mensual, no va a elegir consumir, va a elegir Pablo, colocarlo en estamos tasa. en este escenario. Los próximos 6 meses, ¿cómo estás viendo? Inflación, y estás viendo, digamos, ¿va a haber una baja de la inflación o va a seguir, la están sosteniendo o va a seguir en aumento? ¿Y qué va a pasar, digamos, con la inflación por un lado y por otro la reactivación económica, si vos ves que se puede generar un movimiento? Mira, estamos hablando de los próximos 6 meses. Yo no veo reactivación económica en los próximos 6 meses. Esto ya está siendo reconocido por el gobierno. El mismo presidente en su gira ahora por Europa dijo esto. Hay algunos economistas del gobierno que ya están hablando de mediados del año que viene va a empezar la reactivación. Yo creo que la inflación sí va a bajar, pero por una cuestión obvia que es baja del consumo, baja de la demanda, y entonces algunos precios van a tener que empezar a bajar y esto se va a ver reflejado en los números mensuales de inflación. Yo insisto, me preocupa el empleo, a mí me preocupa el consumo de las familias, a mí me preocupa la producción de las empresas, me preocupa la tasa de interés. No sé si me está preocupando tanto el tipo de cambio, porque ya subió lo que tenía que subir. Esto es lo que a mí me parece preocupante. ¿No quedó atrasadito con la inflación? ¿No fue absorbido? Atrasado con respecto a que, si discutimos esto, todo tipo de variable económica, cuando todo gobierno, según las ideas de cada gobierno, toma una decisión de política económica, siempre sabemos los economistas que esa decisión afecta a algunos y beneficia a otros. Cuando uno dice, el dólar está atrasado, algunos van a decir, sí, y otros van a decir, no, déjamelo así como está, que me viene bárbaro para importar. Si se están abriendo fronteras para los productos importados terminados que compitan con los argentinos, ese importador va a estar feliz que el dólar, si como vos decís, está retrasado. No lo digo, te pregunté. El exportador agropecuario va a decir, si está en 27, por favor, ponémelo a 27. Tal cual. Si podemos, diría el agropecuario, sacame las retenciones y aumentame el tipo de cambio, porque se querría, eso fue lo que pasó al final del año pasado. Le sacaron las retenciones y aumentó el tipo de cambio de 9 y pico a 15. Nos vamos un corte, Pablo, y seguimos charlando a la vuelta. Antes de irnos al corte, le quería contar que el superintendente de riesgos de trabajo, Gustavo Morón, dijo: necesitamos curar
al sistema de riesgos del trabajo. Esto lo dijo en la apertura de la jornada organizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por los 20 años del sistema. La jornada fue abierta por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Triaca valoró muy positivamente al sistema, subrayando la previsibilidad que aporta a los trabajadores, a los empresarios, al Estado y a toda la sociedad en su conjunto. Después, cuando habló Gustavo Morón, el superintendente de Riesgos del Trabajo, lo valoró al sistema como que sirve, es bueno y las prestaciones ahora son adecuadas, pero tiene problemas de litigiosidad, y ahí fue concretamente a lo que le mencionaba al comenzar. Necesitamos cuidar, salvar el sistema. Trabajamos, dice, hace 7 años en un proyecto de ley para llevar el sistema de riesgo de trabajo del fuero laboral al fuero de la seguridad social, y estamos hablando de una ley convenio que deben aprobarla todas las provincias. Apuntamos además todos nuestros cañones a generar una eficiente utilización de las comisiones médicas. Apuntamos concretamente a que sus dictámenes tengan carácter de cosa juzgada. Muy bien, ahora nos vamos a un corte y seguimos hablando con Pablo Singerman a la vuelta. Ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con el economista Pablo Singerman. Singerman, estoy trabucada con tu apellido, Pablo, un desastre. No pasa nada. Bueno, Pablo, estábamos hablando de este tema del dólar y de la necesidad, antes de irnos al corte, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿vos ves algún tipo de devaluación para el año para este semestre, para el año que viene? Mirá, Esto estábamos hablando, ¿no? Que depende de quién le viene bien o le viene mal. Salió hace unas horas el informe del Banco Central, que hacía muchos años que no salía. Lo sacó ahora por decisión del presidente del Banco Central, Sturzenegger, y están previendo un dólar a fin de año de cerca de 17 y a fin del año que viene cerca de 19. Esto, como todos sabemos también, cualquier previsión que uno pueda hacer es también... ¿Vos comprarías floja, un dólar futuro a 17? Yo digo esto, en la República Argentina el dólar muchas veces es una timba. Sí. Y entonces hay veces que uno se anima a hacer alguna previsión en base a lo que suponen algunos empresarios, o al ritmo de cómo va la economía, o utilizando unas cuantas variables para hacer ese análisis, y termina saliendo en que por cuestiones de presión de los mercados, por cuestiones de acuerdos con algunos sectores, o agropecuarios o industriales, se toman otro tipo de decisiones. Con lo cual, estar diciendo cuánto va a estar el dólar, en lo personal, nunca me gustó, no quiero quedar como gurú, no lo sé. Pablo. Es lo que leí en el informe del Banco Central que salió hace unas horas. Este programa es muy visto. Este programa es muy visto. Cuando salgas de acá, si suena tu celular y es Prat y te llama, por ahí te pregunta, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo a agarrar? ¿Qué camino empiezo a agarrar? ¿Cuál es mi agenda económica? ¿Y vos qué le dirías? ¿Por dónde empezar a corregir este estado de cosas que vos describís en forma bastante crítica? Mira, si esto sucediera, que no va a pasar. Una de las primeras cosas que le diría, que él ya lo sabe, sí. Es un economista muy inteligente, él ya lo sabe, es trabajar fuertemente
en fortalecer el mercado interno, en trabajar en fortalecer el consumo interno y en fortalecer la posición de los empresarios, que una de las variables más complicadas que tuvo el anterior gobierno fue la inversión privada. ¿Cómo lográs mejorar, aumentar la inversión privada, que era un tremendo talón de Aquiles que tuvo el gobierno anterior? Con tasas mucho más bajas. Si el ministro de Economía se reúne con el presidente del Banco Central y el presidente del Banco Central termina ganando en esta disputa en tener las tasas que tiene para enfriar la economía y así bajar la inflación por enfriamiento de la economía, entonces el ministro de Economía se le va a complicar si hable conmigo, así hable con Kicillof, así hable con Obama o así hable con Hollande. ¿Por qué? Porque tiene una complicación con el presidente del Banco Central que no quiere bajar las tasas. Y con ese nivel de tasas, ningún empresario va a tomar para aumentar la inversión. Uno de los, insisto, principales, si no el principal talón de Aquiles del gobierno anterior. Este sería el primer punto. ¿Cómo hacemos, Alfonso, para que tu colega, presidente del Central, baje las tasas de interés y colabore a que la gente consuma, a que los empresarios tomen créditos y puedan invertir para aumentar el empleo, para aumentar el consumo interno y fortalecer el mercado interno nuevamente? Pero siempre y cuando tengamos intención, insisto, política o ideológicamente hablando, de querer fortalecer el mercado interno, que esta es un poco mi idea. Sí. A mí me gustan los países que tienen economías fuertes porque primero fortalecen su mercado interno. Son ideas, cuando discutís con alguna persona, un economista en general monetarista o más liberal, no siempre tiene este tipo de ideas. Por eso es interesante hacer estas aclaraciones. Claro. ¿Qué ideas tenés? ¿A qué escuela adherís? O más cercano a qué escuelas tenés tus ideas. Y así vas a saber qué tipo de política económica vas a aplicar si llegás a los gobiernos. Para reactivar la economía, el gobierno relegó la meta de reducir el déficit fiscal. ¿Para vos es una medida acertada? El déficit fiscal está aumentando igual, y acá hay un problema también que viene atado a eso, que es la toma de deuda. La deuda para este año va a cerrar, el aumento de deuda va a cerrar en cerca de 20 y pico mil millones de dólares en más. Y están previendo para el año que viene cerca entre 10 y 15 mil millones más, o sea que cerca de 40 mil millones de dólares de aumento de deuda entre este año y el que viene. Y este es un problema, a mi entender, grave en términos de PBI, porque veníamos con un nivel muy bajo, creo, acertado. Uno de los temas que reconozco acertados del gobierno anterior fue el reducir el desendeudamiento, reducir la deuda externa en términos de PBI. Me preocupa que hoy esté creciendo el nivel de deuda en términos de PBI y gran parte tiene que ver también con esto, con cubrir déficit fiscal. No está aumentando, obviamente, la oferta de dinero, que es otro de los temas que solemos discutir. ¿Por qué hay inflación? Porque, en general, lo que se solía decir desde los medios, desde las aulas, porque hay emisión de dinero. Pero si no está emitiendo el gobierno dinero en estos últimos meses, entonces ¿por qué sigue habiendo inflación? Bueno, acá es donde reconocemos que la inflación de Argentina es una inflación estructural y tiene que ver fundamentalmente con los monopolios y oligopolios que muchas veces aumentan sus precios independientemente del aumento de sus costos. Pablo Singerman, muchísimas gracias por estar en el programa. Por favor, gracias por la invitación. Nos vamos a un corte y volvemos a hablar sobre riesgos ambientales. No se vayan. Continuamos en Pool Económico. Ahora estamos conversando con Jorge Furlan, que es presidente de CAARA, la Cámara de Aseguradoras de Riesgo Ambiental. Un gusto que estés acá en el programa. Jorge, además usted lo conoce, coordinador general de la compañía Prudencia Seguros.
Gracias Jorge, por la invitación. No, un gusto, y hay muchas novedades, Sí, en el mercado ambiental para charlar con vos y refrescar, digamos, de las novedades de junio, ¿no? Que Sí, desde comienzo de mes. En el primer seminario de seguro de control y monitoría ambiental, el ministro de Ambiente, el rabino Sergio Berman, ratificó la póliza de caución, ¿verdad? Sí, la póliza de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, con respaldo siempre de empresas especializadas en remediación, es decir, como veníamos hasta ahora, como único instrumento válido para cumplir con la exigencia de las leyes. Entiendo con esto, en primer lugar, ¿no?, que ustedes están satisfechos. Tal cual, en alguna medida lo que hace el ministro y el ministerio fue ratificar todo lo que se venía actuando en relación al seguro ambiental obligatorio de incidencia colectiva y en su esquema originario, ¿verdad? Es decir, con remediador, no indemnizatorio, que en muchas ocasiones se planteó la posibilidad de que fuera indemnizatorio y no con el remediador. Sobre todo porque se entendió en el Ministerio que constituía una herramienta de gestión ambiental, es decir, esta visión me parece que es la más importante de resaltar, es decir, el enfoque del Estado mirando al seguro en su función institucional, que es dar certidumbre, en este caso, a una obligación de hacer, que es la reparación, ¿no? Conocen ustedes, porque esto fue de largo debate, las dificultades que se le plantea al Estado ante el supuesto de recibir una indemnización y tener que asumir una remediación, con las limitaciones que hace a la disponibilidad de los fondos y con las limitaciones que hace a la designación de los remediadores para encarar esto, ¿no? Jorge, y en abril justamente fue ejecutada por primera vez una póliza ambiental, ¿verdad? Sí. Que fue algo que medio que como se celebró que se hubiese producido ese hecho. ¿Qué pasaba anteriormente? Porque un poco la información de Cahara es que hubo una negligencia en esta materia del gobierno anterior. Sí, el Ministerio, la ex Secretaría de Ambiente no había instrumentado internamente una forma de ejecutar las pólizas, ¿verdad? Es decir, que no había ninguna póliza ejecutada ¿cuántos años fueron de la póliza? Desde el 2008, 8 años, ¿no? Sí hubo una tarea de prevención. Muchas veces cuando hablamos, bueno, no hubo una ejecución de la póliza. Tengamos en cuenta que en el seguro ambiental es muy importante que no se llegue al siniestro, ¿no? De ahí que en el caso concreto que estás mencionando, de Entre Ríos, tampoco fue una ejecución de póliza por un siniestro, sino que fue una medida preventiva para que no se llegara al siniestro, ¿no? O sea que tampoco en este caso hubo como tal un siniestro. Ah, claro. Yo creo que esta es una fase importante del actual seguro ambiental, hecho a través de la cobertura de caución, en la fase preventiva, es decir, darle sustentabilidad al riesgo sin llegar al siniestro, ¿no? Y en esto sí se gastó bastante plata para las empresas que están adheridas a la Cámara y que están actuando en esto, ¿no? En algunos casos recomendando a partir del estudio de la situación ambiental inicial algunas modificaciones a las medidas de prevención y demás, acompañando algunas acciones que permitieron resolver un tema de daño gradual, con lo cual en esto sí hubo un costo que asumió el sector, un costo que está casi en el orden del 30%, ¿no? Que no es siniestro, pero sí son medidas de prevención. Y creo que esta es una virtualidad del seguro de caución porque permitió en alguna forma que algunas situaciones se resolvieran sin que se llegara al siniestro, solo por el hecho de tener que actuar en una cobertura, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es... en el caso concreto de Entre Ríos, ahí lo que pasó es que había un material depositado que tenía riesgo de que la inundación que se dio en esa zona, en niveles realmente no habituales, pudiera llegar a las bateas donde estaba contenido este material,
y bueno, hubo tóxico, que sacar... un material tóxico. Sí, material que se había... que estaba ahí para reparar, para eliminar, y bueno, hubo que actuar, la empresa estaba en una situación dificultosa, casi en una situación de suspensión en su actividad, lo cual hubo un requerimiento de Entre Ríos al Ministerio de Ambiente para la ejecución de una póliza que se había emitido precisamente al momento de otorgar el certificado ambiental a esa empresa, motivo por el cual ejecuta la póliza el Ministerio de Ambiente, ¿no? Jorge, también en la misma reunión donde mencionaba la ratificación que hizo Sergio Berman, el secretario Javier Ureta anunció la creación de registros de remediadores y de pólizas. ¿Se abre entonces la posibilidad de trabajar con otros remediadores? Porque eso fue uno de los problemas que hubo en los últimos años de compañías que tenían la póliza autorizada y el problema era que querían trabajar con otro remediador, sí, como el caso de Alba. Se anunció una modificación que apunta a dos aspectos, Gabriela. Un aspecto que es muy importante de resaltar es la eliminación del anexo 2 de esa resolución que establecía algunas exigencias a las aseguradoras que evaluaran la posibilidad de intervenir. Estas exigencias tenían definía un nivel de patrimonio y definía que las compañías debían tener también un nivel determinado de inversiones y disponibilidades. ¿Esto qué hacía? Ponía una malla para que determinados operadores de seguros, no pudieran estar. Esto se elimina, con lo cual esta regulación no va a estar. Me dicen redondear y quiero, hay muchas novedades. Esa es una. Esa es una. Y la otra se relaciona con la primera parte, que son los remediadores. Y los remediadores van a eliminar o minimizar la exigencia en cuanto a la cantidad de remediadores, y a su vez la creación de un registro va a permitir que al momento de tener que actuar una aseguradora en la ejecución de una póliza pueda optar por algún remediador de ese listado. Eso es interesante. Y después se plantearon un montón de cosas que va a hacer el Ministerio de Ambiente de acá a fin de año. Están hablando de la póliza de RC ambiental, también de abrirlo a otros instrumentos financieros. Ustedes, digamos, claramente están va a haber un cambio de lo que son las reglas del juego, y ustedes como CAARA, que son la Cámara de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, ¿no? Tal cual. ¿Entrarían también, ustedes están colaborando en esta línea de modificación? Nosotros estamos participando de las reuniones que se están realizando en este momento para analizar la posibilidad de una póliza de RC. O sea, estamos formando parte de esas reuniones. Bien. Por otra parte, integrantes de la Cámara hoy están actuando en la RC ambiental. Nos vamos, pero te convocamos otra vez para charlar más en profundidad del tema. Cuando guste, gracias. Gracias. Nos vamos, Raúl. Se acabó el programa. Chau, hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí.